Shalom, amados, así, hermanos y hermanas. Boker Tov, buenos días. Soy el Moré y Roé Josué Enrique de esta Quejilaja Elohé, congregación de mi poderoso en este municipio. Envío saludos para la Josefa, que está pues allá en Venezuela y que está pues pronto para venir aquí a la República Mexicana con su esposo Néstor allá en Guadalajara, Jalisco. Enviamos saludos también a la Jot Rosy de Escalante, allá en Chihuahua. Saludos para usted, amada Jot, también para nuestra Jot Lucía García y el ají Eduardo Amaro. Y para todos nuestros demás ajotis y ajim que nos ven pues en toda la República Mexicana, se les envía saludos, y para todos los que nos ven pues a través de este canal de YouTube en las naciones, se les envía saludos, que sigan pues viendo estos temas de estudio de la Torá, de la Kitbeh HaKodesh, las Sagradas Escrituras, la Torá. El tema para el día de hoy se titula sobre honradez y balanzas justas. Honradez y balanzas justas, pues nos habla este tema de la Torá, pues de cómo debemos comportar nuestra vida, que no debemos de defraudar a nadie y debemos de ser personas íntegras y fieles a respetar la Torá, la palabra, los mandamientos de nuestro Elohe, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Vayamos a la Kitbeh HaKodesh, a las Sagradas Escrituras, la Torá, en el Sefer de Shemot Éxodo, capítulo 20, verso 15. Shemot Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 15. Para que veamos lo que nos habla la Torá sobre este tema tan importante, sobre la honradez y balanzas justas. Dice lo siguiente, Shemot Éxodo 20:15. No robarás. Es un misbot, es un mandamiento que dice no robar, que no robemos. No robarás. Entonces ahora vayamos al Sefer, al libro de Mishle, Proverbios, en su Biblia cristiana, capítulo 20, verso 17. Mishle, Proverbios, capítulo 20, verso 17. Dice lo siguiente: el pan ganado con fraude puede ser sabroso para un hombre, pero después se le llenará la boca de gravilla. Aquí nos dice la Torá que el pan ganado con fraude puede ser sabroso para un hombre, pero después se le llenará la boca de gravilla, porque no es correcto con fraude, con robo, con mentira, comer el pan que uno se lleva a la boca, porque dice la Torá que después se le llenará la boca de gravilla a aquellos que hacen tales cosas. También en el capítulo 21, verso 6 dice lo siguiente: los tesoros adquiridos por una lengua mentirosa son como vapor que sube, se dirige a la extinción. Así que vemos que los tesoros adquiridos, las cosas que se adquieren por una lengua mentirosa, son como vapor que sube, se dirige a la extinción. Así que vemos también aquí en Mishle, Proverbios 21:6, que todas las cosas que se adquieran por una lengua mentirosa, por hacer fraudes, son como vapor que sube y está pronto a extinguirse, porque no son cosas que puedan durar y que perduren, porque esa persona lo adquirió con fraude, con una lengua mentirosa, robando, y lo que se roba no tiene bendición. Así que, como iba diciendo, algunas personas roban con la lengua, engañan con su forma de hablar fraudulenta, no pagan lo justo y hasta pues el tiempo lo roban. Cuando mucha gente te cita en alguna reunión y te dice, no, vente a tal tiempo, a tal hora, y llega ese tiempo y pasa mucho más y no llegan.
también eso es una forma de robar, aunque sea el tiempo, pero lo están robando y están engañando, porque no están cumpliendo con su palabra que dijeron que iban a estar puntuales a tal hora. Eso también es una falta de respeto y no es ser honrado el que hace tales cosas. Vayamos al Sefer, sigamos en Mishle, Proverbios, capítulo 10, verso 2. Mishle, Proverbios, en su Biblia cristiana, capítulo 10, verso 2, dice lo siguiente. La riqueza mal adquirida no vale la pena, pero la rectitud salva de la muerte. Aquí vemos que la riqueza mal adquirida no vale la pena, pero la rectitud salva de la muerte. Ahora el 11:18 de este mismo Sefer, de este mismo libro de Mishle, de Proverbios, capítulo 11, verso 18, dice lo siguiente. El malvado gana salarios ilusorios, pero el que siembra justicia tiene una verdadera recompensa. Aquí pues se nos exhorta a ser justos, a ser personas rectas, porque dice que la rectitud salva de la muerte. Y también acá nos dice que la persona justa tiene una verdadera recompensa. Así que no hay que dejar de ser justos, amados Ajín, Ajotis y Javerín, amigos, que están viendo este tema a través de la pantalla, este tema que se titula Honradez y balanzas justas, ya que el que practica la justicia y sigue la rectitud, pues no tiene de qué temer, pero aquellos que se creen muy vivos y tienen toda clase de riqueza, tienen toda clase de posesiones por hacer fraudes, por practicar la mentira, el engaño, el robo, ellos lo que tienen no les va a durar, porque eso no tiene bendición, porque la Escritura claramente dice en el Misbot, en el mandamiento en Shemot, Éxodo 20:15, no robarás. Claramente la Torah dice no robar, porque eso no tiene la bendición de nuestro Elohe Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, no tiene su bendición. Por lo tanto, algo que no tiene su bendición no te va a durar. Pero en cambio, al hombre que es justo y recto, a ese sí es el que anda por buen camino y que las cosas le pueden durar un poco más que a comparación de las otras personas. Ahora vayamos al Sefer, al libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 25, verso 13 al 16. Devarim, Deuteronomio, capítulo 25, verso 13 al 16, dice lo siguiente. No tengas en tu bolsa pesas alternas, una más grande y una más pequeña. No tengas en tu casa medidas alternas, una más larga y otra más corta. Debes tener pesas completamente honradas y medidas completamente honradas si quieres durar mucho en el suelo que Yahweh tu Elohe te está dando. Porque todo el que hace esas cosas, todo el que negocia con engaño, es aborrecible para Yahweh tu Elohe. Así que vemos que dice la Escritura, no tengas en tu bolsa pesas alternas, una más grande y una más pequeña. No tengas en tu casa medidas alternas, una más larga y otra más corta. Debes tener pesas completamente, ¿qué? Honradas, dice aquí la Torá, pesas honradas y medidas completamente honradas, si quieres durar mucho en el suelo que Yahweh tu Elohe te está dando. Porque todo el que hace esas cosas, todo el que negocia con engaño, es aborrecible para Yahweh tu Elohe. Así que vemos que aquellas personas que hacen negocios fraudulentos o tienen dos tipos de balanza, dos tipos de pesas, dos tipos de medidas, para ellos si quieren la más ancha, pero para los demás la más angosta, eso es un robo, un fraude, a lo cual pues nuestro Elohe Yahweh dice que toda la persona que practica eso,
que negocia con engaño, es aborrecible para Yahweh. Por eso la Torá nos invita, amados Ajín y Ajutis, hermanos y hermanas, y Javerín que están viendo este estudio, este tema, pues dice que hay que ser justos, practicar la rectitud, como dice aquí el Tehilim, Salmos, capítulo 15, verso 1 y 2. Tehilim, Salmos, en su Biblia cristiana, capítulo 15, verso 1 y 2. Dice, Yahweh, ¿quién habitará en tu carpa? ¿Quién morará en tu monte sagrado? El que vive sin tacha y hace lo recto, el que habla la verdad de todo corazón. Así que vemos, dice Yahweh, ¿quién habitará en tu carpa? ¿Quién morará en tu monte Kadosh? El que vive sin tacha y hace lo recto, el que habla la verdad de todo corazón. Ahora el Tejilín, el Salmo 37, 16, dice lo siguiente, amados Ajín, amados hermanos. 37, 16, dice lo siguiente. Mejor es lo poco del justo que la gran abundancia de los malvados. Así que dice, mejor es lo poco del justo que la gran abundancia de los malvados. El verso 17 dice, pues a los malvados se les romperán los brazos, pero a los justos los sostiene Yahweh. Verso 18, Yahweh se interesa por las necesidades de los intachables, la herencia de ellos será eterna. Así que vemos, dice, mejor es lo poco del justo, es mejor tener poco pero ser justo, que la gran abundancia de los malvados, pues a los malvados se les romperán los brazos, pero a los justos los sostiene Yahweh. Yahweh se interesa por las necesidades de los intachables, la herencia de ellos será eterna. Ahora vayamos al Sefer, al libro de Galatiyim, Gálatas en su Biblia cristiana, capítulo 6, verso 9. Dice aquí lo siguiente, amados Sajín. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que dice que así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Debemos de estar siempre haciendo el bien, amados Sajín y Jutis, y ser siempre honrados por mucha necesidad que haya. No se puede engañar, no se puede mentir, no se puede robar, porque dice la Torá que Yahweh sostiene a los humildes, aquellos que son justos, que le buscan, que son rectos, pero a los malvados, dice la Torá, se les quebrará los brazos. También hay que hablar con un lenguaje honrado, sin engañar, sin querer sorprender a nadie. Hay que hablar honradamente, dice aquí el texto de Mishle, Proverbios, capítulo 16, verso 13. Mishle, Proverbios, en su Biblia cristiana, capítulo 16, verso 13, dice lo siguiente. El habla veraz se gana el favor de los reyes. Ellos quieren a los que hablan honradamente. Así que vemos que el habla veraz, un habla que es verdadera, se gana el favor de los reyes. Ellos quieren a los que hablan honradamente. Hay que hablar honradamente, sin engañar, sin querer sorprender a alguien o sentirse más vivo que los demás. Tenemos que ser humildes y ser honestos, conducirnos en una vida de honradez, de justicia, de rectitud, porque eso es lo que nos dice la Torá de nuestro Elohe, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. También hay que pagar lo que es justo a un empleado, si tenemos empleado, o debemos siempre pagar lo que es justo, no deberle nada a nadie. Vayamos al texto de Devarim,
Deuteronomio, en su Biblia cristiana, capítulo 24, verso 14. Dice lo siguiente: no abuses de un obrero necesitado y pobre, sea paisano o extranjero, en una de las comunidades de tu tierra. Así que dice que no abuses de un obrero necesitado y pobre, sea paisano o extranjero, en una de las comunidades de tu tierra. No hay que abusar del necesitado, porque veo hoy día en esta sociedad actual que estamos viviendo, que hay mucha gente que se aprovecha, como no hay empleo, no hay trabajo, le da, agarra gente que necesita ese dinero para su familia y por el mínimo salario lo pone a hacer una cantidad de trabajo. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Cree que eso es correcto? Poner a un obrero que necesita de su salario para el alimento de él y de su familia y que lo exploten de una manera tan cruel, eso no es correcto. Y muchas personas que yo me he dado cuenta que son de religiones, que son gente, líderes de religiones, son los que hacen esa mayor atrocidad, que no tienen temor por la palabra de Yahweh, que hacen lo que les da la gana sin el menor temor ni remordimiento. ¿Usted cree que eso es correcto? Cuando la Torá dice, no abuses de un obrero necesitado y pobre, sea paisano o extranjero, no importa de la nación que sea, ni si es tu familiar o no, sino lo que importa, dice, que no abuses de un obrero necesitado y pobre. Pero aquí parece que la gente entendiera, abusa y explótalo hasta acabarle su última fuerza, su última energía. Eso no es correcto, y tristemente lo digo, que muchos de aquellos que hacen tal atrocidad son líderes religiosos que hacen esa explotación y sangran de una manera a esas personas que necesitan ese salario, ese dinero, ese empleo. Y qué lamentable es que cada día que van a sus reuniones de sus iglesias, van como muy justos, como si fueran una blanca palomita, pero realmente, ¿de qué le sirve que vaya a una religión? ¿De qué le sirve que vaya a una iglesia a sentarse, a escuchar algo que no va a practicar, a leer algo que no va a poner por obra? ¿De qué sirve eso? Por eso, amados aquí en Ajotiz, los que estén estudiando estos temas de la Torá, por muy pequeño que sea el estudio, por muy pequeño que sea el tema, analícelo con la escritura y póngalo por obra. Porque si usted dice vivir una cosa que no hace, realmente usted es un falso y un mentiroso. Y uno tiene que vivir de acuerdo a la verdad si realmente uno dice andar en el camino correcto. Pero si uno no vive de acuerdo a la verdad, uno no es seguidor del Mashiach. Porque el Mashiach enseñó y dijo, ¿por qué me llaman maestro y no hacen lo que les digo? Yahweh también pregunta, dice, ¿por qué me llaman padre y no me obedecen? Si a Yahweh le llamamos padre y a Yahshua le llamamos maestro, tenemos que obedecer y seguir el ejemplo que nos han dado en la Torá, porque no vamos por libre, no vamos por nuestro propio deseo de decir, no, pues yo voy a hacer esto porque yo sé que es bueno, porque el hombre no tiene conciencia de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, sino Yahweh sabe lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, y por eso, por amor, nos ha dejado esta instrucción, esta Torá, para poder vivirla, para poder seguirla, para conducirnos en este camino de Kadushá. Pero aquellos que van a una religión y viven hipócritamente, que viven en la mentira, engañando, estafando, teniendo riquezas en su casa, porque están haciendo fraude, están robando, están explotando a un obrero, no pagándole su salario correctamente, ellos realmente tendrán mayor condenación. Los líderes que saben que esto no se debe de hacer y les vale un reverendo cacahuate, porque no tienen temor del Oje, no tienen temor de Yahweh, y hacen lo que les da la gana. Y qué vergüenza es, qué realmente vergüenza da, que hasta luego la misma gente se da cuenta y dice, no, este hombre dice que es religioso, y mira cómo se comporta, cómo tiene empleados, cómo tiene trabajadores, y los explota de una manera tan cruel, que hasta espanta, porque realmente no tiene amor por su prójimo, no tiene misericordia. Realmente da vergüenza, da tristeza, da coraje ver personas que se alzan el cuello y dicen, no, yo soy de fulano de tal y soy de tal religión y tengo tal cargo. ¿Y de qué sirve que sea fulano de tal y vayas a tal religión y tengas el cargo que tengas si tu corazón
realmente no produce frutos que el Ruach HaKodesh dice: el amor, el gozo, la bondad, la misericordia, la paciencia, la fe, la tolerancia. Si no tienes esos frutos, ¿de qué sirve que uno esté leyendo la escritura todo el día? ¿De qué sirve que te vayas a sentar en una banca a escuchar un mensaje que no vas a practicar? Eso es lo vergonzoso. Y así que vemos aquí en este texto que dice la Torá: no abuses de un obrero necesitado y pobre, sea paisano o extranjero, en una de las comunidades de tu tierra. Tienes que pagar lo que es justo y tener misericordia de tus obreros, tener misericordia de tus trabajadores, de tus empleados, y pagarle lo justo, no robarle, sino pagarle lo justo, porque acordémonos que aquel que practica la rectitud y la justicia tendrá bendición de Yahweh, pero aquel que es malvado y que se enriquece con fraude, con mentira, con engaño, ese no le va a durar lo que tiene, porque no está en bendición, porque la Escritura claramente dice: no robarás. Ahora vayamos al texto, al Sefer del Naví, del profeta Yirmiyahu, Jeremías, en su Biblia cristiana, capítulo 22, verso 13. Dice lo siguiente: ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que hace a trabajar a su prójimo sin paga, sin pagarle su salario. Aquí dice nuestro eloge, dice: ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que hace trabajar a su prójimo sin paga, sin pagarle un salario. Así que vamos a leer todavía el verso 14 al 16, dice: el que piensa: edificaré para mí un palacio espacioso, con amplias salas, con ventanas, cubierto con cedro, y lo pintaré de rojo, ¿piensas que eres más rey porque compites con cedro? Tu padre comió y bebió y dispensió justicia y equidad, entonces le fue bien. Él defendió los derechos del pobre y del necesitado, entonces le fue bien. Eso es en verdad conocerme, declara Yahweh. Conocer a Yahweh es dispensar justicia y equidad. Entonces dice, ¿qué dice? Le fue bien. Aquella persona que dispensa justicia y equidad, porque defendió los derechos del pobre y del necesitado, entonces le fue bien. Eso es en verdad conocerme, declara Yahweh. Conocer a Yahweh es eso: practicar la justicia, la equidad, el respeto, el temor a Yahweh. Eso es realmente conocer a Yahweh. Y dice: el que conoce a Yahweh le va bien. Pero aquel que se burla de Yahweh, ¿cree que alguien se pueda burlar de Yahweh? La Torá dice claramente que de Yahweh nadie se burla. Nadie se puede burlar de Yahweh o querer engañarlo, porque de Yahweh nadie se burla. Así que aquellas personas que se creen muy vivas, que se creen muy inteligentes para querer engañar a los otros, que no conocen muchas cosas, según la sabiduría humana, pero sí conocen de acuerdo a la Torá, pues sabemos que aquellos que confían en Yahweh porque conocen la Torá les va a ir bien, pero aquellos que se digan muy vivos en su conocimiento humano y ignoren la Torá de Yahweh, pues sepan que lo que tienen no les va a durar. No les va a durar a aquellos que hacen robo, fraude, engaño, mentira, y que extorsionan al pobre, al necesitado, al obrero, y no le pagan lo que es justo. Porque Yahweh es justo y no deja a nadie sin tener lo que es el pago correcto a sus obras. Así como nuestro pueblo Israel estuvo en Misrayim, en Egipto, 430 años trabajando para los egipcios, Yahweh no les dijo: van a salir de Egipto y se van ya nada más ustedes con su ropa y sus hijos. No, Yahweh dice: no, ustedes trabajaron, así que ustedes no van a salir con las manos vacías. Así que pidan a sus vecinos egipcios oro, plata, lo que ustedes gusten, pidan, que yo he dado, que en su corazón ellos le den lo que ustedes necesitan, lo que ustedes quieran. Y así fue. Yahweh les dio el salario a ellos de su trabajo justo que trabajaron en Misrayim, en Egipto. Yahweh es un elogio justo que no va a decir: no, pues a este le fue así, ni modo. No, Yahweh paga lo que es correcto, lo que es dependiendo a nuestras obras, es lo que Yahweh nos va a dar
como pago, como retribución. Así que de Yahweh nadie se burla. Y amados ajín y ajotis, hermanos y hermanas que están viendo este tema, hay que ser honrados y hay que tener balanzas justas. Ser honrados en nuestro vocabulario, ser honrados en nuestras acciones, ser honrados en nuestros compromisos comerciales, en nuestros negocios, ser honrados con nuestros empleados si llegamos a tener empleados, trabajadores. Hay que ser honrados en todo, teniendo temor de Yahweh, teniéndole ese temor para que podamos obedecer sus misbot, sus mandamientos, que son de amor. Estos mandamientos son de amor, amor a nuestro prójimo y al mismo tiempo amor para nosotros mismos, porque el que practica la justicia y la rectitud le irá bien, pero aquel que no tiene temor de Yahweh, pues le va a ir mal y lo que tiene no le va a durar. Este ha sido este breve estudio, este breve tema sobre la honradez y balanzas justas, y pues deseando que todo lo que leamos en la Torá lo pongamos por obra, porque si no se pone por obra, de nada sirve. Como dice aquí en el Sefer, en el libro de nuestro hermano Jacobo Santiago, en su Biblia cristiana, dice lo siguiente. En el libro, en el Sefer de Jacobo o Santiago, dice lo siguiente respecto a poner por obra la Torá. Así que vamos a darle lectura a lo que nos dice la Kitbeh HaKodesh, las Sagradas Escrituras. La Torá dice, en Jacob 1, capítulo 1, verso 22, dice, pero sean practicantes de la Torá, de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Así que dice, capítulo 1, verso 22, dice lo siguiente, pero sean practicantes de la Torá, de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Una persona que escucha pero no pone por obra, se engaña a sí mismo. Realmente se engaña porque no produce frutos que nuestro Abba nos da mediante el Ruach HaKodesh, mediante su poder. Si no producen esos frutos es porque aún no les ha amanecido, porque no tienen a Yahweh en sus vidas, en sus corazones, y por lo tanto es que se conducen de una manera falsa e hipócrita. Pero nosotros, amados ajín, que decimos conocer al Mashiach Yeshua y temer a Yahweh, nuestro Elohe, pues hay que comportarnos de la manera que nuestro Abba quiere, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino practicantes de su palabra. Soy el Moré y Roé Josué Enrique de esta Quejilaja Elohe, congregación de mi poderoso en este municipio. Se le envía saludo a todos nuestros hermanos y hermanas, que también nuestra Jodelia, que está pues convaleciente de una fractura de 2 dedos de su pie. Amada Jod, pues que se siga recuperando y que nuestro Abba Yahweh sea con todos los hermanos que están también pues en la enfermedad, en la dolencia, los que están pues pasando también esto del huracán allá en Texas, en Estados Unidos, y que nuestro Abba Yahweh pues les reconforte y les anime. En el nombre del Mashiach Yeshua, amén y amén. Que tengan un hermoso yom, un hermoso día, y pues que sigamos escudriñando la palabra, la dabar de nuestro Elohe Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Shalom Alejem, paz a ustedes. זה עוד יום שישי, מרפסת ועיתון, השמש כמו הדאגות לאט נמחה.